Ahora sí, buenas noches a todos, ¿cómo les va? Y está con nosotros el licenciado en Economía Carlos Schwarzer. ¿Está bien así? Sí, sí, correcto. ¿Pronunciado? Correcto. Bueno, Carlos, que es asesor económico de la Unión Industrial del Oeste, que, bueno, está sentada en el distrito, obviamente, el distrito de Morón, y es un conjunto... ¿Cuántos socios tiene la UIO? Y alrededor de 250 socios. ¿Todos pymes? Todos pymes, solamente pymes. Bueno, y Carlos Schwarzer es el asesor económico de todas esas pymes. Recién decía en la entrada el monstruo Moyano, ¿no? Para las pymes, para un economista como vos, ¿afecta a la economía, al desarrollo, al crecimiento esta figura, la de un sindicalista como la de Hugo Moyano? Bueno, en realidad... Te saco de tema, ¿no? Porque no es económico el tema. No, pero en realidad influye en la economía, porque en realidad lo que está pasando hoy es que falta clima de inversión, es decir, la economía está funcionando a pleno, es una, digamos, no hay muchos riesgos de corto plazo en este momento, pero la industria requiere inversiones. O sea, ampliar la capacidad instalada, modernizar la fábrica, los procesos de producción, trabajar la calidad, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de cuestiones requiere hundir plata en las empresas por un tiempo X hasta que esa plata empieza a dar sus frutos, esas inversiones empiezan a dar sus frutos. Cuando se crean climas de inversión como un Moyano que sitia depósitos para cuestiones sindicales de atrapar más afiliados, o porque no le gusta lo que dice un diario, porque no le gusta tal o cual situación personal, ¿sí? Amenaza con una huelga, en realidad el fenómeno Moyano no es el dirigente sindical en sí mismo, porque a las pymes y a las industriales argentinas no les asusta un dirigente sindical, en realidad forma parte de la sociedad moderna que los trabajadores tengan sus representantes. Lo que genera mal clima son las metodologías que poco tienen que ver muchas veces con la convivencia democrática. Está bien, pero el industrial no invierte porque porque no tolera a Moyano, ¿no? No, el industrial no invierte, entre otras cosas, porque el clima institucional del que la temática de las metodologías sindicales actuales son una parte, no es el todo, ¿sí? No promueven la inversión. Es decir, cuando uno ve que el clima político tanto de la oposición como del oficialismo no logran reunirse en el Congreso para tratar temas claves, importantes para la sociedad argentina, y solo pueden reunirse para hablar de lo que están únicamente de acuerdo, ¿sí? En realidad eso no hace un clima de inversión. ¿Cuáles serían los temas claves? Digo, la última vez que estuve con Edgardo Gámbaro, con el presidente de la Unión Industrial del Oeste, que estabas vos, que estaba Juan Domingo Mancilla, hablaban, por ejemplo, del tema de las ART, para citar uno, ¿no? Por ejemplo. ¿Sigue sin tratarse, sigue sin resolverse? Sigue sin resolverse. En realidad han generado han profundizado la industria del juicio. ¿Por qué? Porque en realidad han legislado a favor de un seguro de responsabilidad civil que lo que hace es alimentar la hoguera de los juicios, porque ahora hay un elemento más para litigar. El empresario debe contratar una responsabilidad civil, ¿sí? Y entonces ahora la contraparte de los abogados más los trabajadores encuentran una nueva caja por la que abalanzarse. Porque el juicio va contra el empleador y contra la RT. El juicio va contra el empleador y contra la RT hasta un momento en que la RT dice: yo hasta acá llegué, pago el máximo que dice la ley, y como en realidad
se litiga tanto en la justicia laboral como en la justicia civil, los jueces civiles valoran el daño producido de una manera distinta. Entonces la RT no cubre muchas veces el monto que regulan los jueces civiles. Entonces, en ese caso, el empresario tiene que responder con su patrimonio. Ajá. Mientras tanto va pagando el RT. Mientras tanto, digo, todos los meses paga el RT, pero no lo cubre. Pero no lo cubre totalmente. Es con franquicia, digamos. Sí, en realidad es un monto limitado que paga el RT, sí. y en general las empresas otra vez están metidas, como en los viejos tiempos, en una industria del juicio. El gobierno nacional dice que eso que define el modelo, ¿no? Que 2 por 3 alguien me pregunta y me dice, ¿qué quiere decir con esto del modelo del gobierno nacional? Yo le digo, mira, en términos económicos quiere decir producción nacional y consumo interno. Yo no sé si se da, lo que sí sé que así lo define el gobierno nacional. Supongo que estás de acuerdo. En la definición del gobierno, no sé si esto es lo que ocurre. Yo cuando voy a comprar, a veces falta stock, ¿no? Sí. Que siempre me llama la atención. Evidentemente, yo no compro ningún producto exótico. Sí, digo, sí. ¿por qué falta? Y cuando he preguntado, dice, no sé, no mandan. O sea, evidentemente se está produciendo a mayor velocidad de lo que se está consumiendo. Digamos, hay mucha demanda. Hay mucha demanda, digamos, en realidad el modelo, como le dice, como suelen decirle, el kirchnerismo, sí, en realidad está sentado sobre las bases de motivar el consumo interno. Ahora, ese consumo está teniendo un comportamiento expansivo que no está mal que la gente consuma. Lo que sucede es que el aparato productivo nacional está trabajando al límite de sus posibilidades. ¿Por qué? Porque, como decíamos al principio, falta inversión para ampliar el horizonte productivo. Cuando falta inversión, falta crédito. Entre otras cosas, falta crédito. Faltan condiciones institucionales para invertir y falta creer realmente que si uno pone plata hoy, va a empezar a ver los resultados a los 3, 4, 5 años. ¿Quién se anima en la Argentina hoy a dar un crédito a 3, 4, 5 años? Es el caso de los créditos hipotecarios. ¿Por qué los bancos no dan crédito hipotecario? Porque tienen que dar crédito a 10 años. ¿Quién se anima a dar un crédito a 10 años? O sea, no hay previsibilidad en la Argentina, con lo cual en realidad cuesta mucho que un empresario con su patrimonio diga yo voy a invertir, porque en realidad no sabe si lo va a ganar, perder, como ya pasó otras veces en la Argentina. O sea, en vez de sacar plata propia, lo que va es en busca de un crédito. Que no lo consigue. Que no lo consigue. Y entonces queda todo como está. Está bien, sigue produciendo. Ahora, tiene la misma capacidad de producción. Tiene la misma capacidad de producción. Ahora, ¿qué pasa? En realidad él está vendiendo más porque hay más consumo, ¿correcto? Sí. Pero en realidad tiene un fenómeno que se llama inflación. Sí. Entonces, como en realidad él no puede trasladar a su balance la inflación porque está prohibido por la ley, no hay ajuste por inflación, en realidad él está sobrecargado impositivamente y su rentabilidad va decreciendo conforme más vende. ¿Por qué? Porque aumentan los costos de producción, porque él no puede trasladar todos los aumentos de costos, sobre todo a la pyme. Estamos hablando siempre de pyme. Siempre de pyme. Sí, sí. La pyme no puede trasladar los aumentos de costo directamente a precio porque no es formadora de precios. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Absorbe rentabilidad. Hoy en muchos casos hay empresas que están en el punto de equilibrio de la rentabilidad. Un caso concreto, Carlos, por ejemplo, Romipac, una empresa que está en el parque industrial. Sí. ¿No? Te digo Romipac porque seguramente la gente, puede ser que alguno la conozca, se da vuelta una bolsa cuando fue a hacer alguna compra alguna vez a alguna casa de ropa deportiva. Dice Romipac, esa es una empresa que está en Morón y está dentro del parque industrial. Sí. Le suben los costos, le quiere cobrar más a sus clientes por las bolsas. No puede, y en realidad el fenómeno que está observando es que en realidad las bolsas vienen de China. ¿Por qué? Porque las bolsas chinas son más baratas. Entonces ahí es donde el empresario dice, momentito, si yo con esta estructura de costos, donde la presión inflacionaria, donde en realidad todo el debate de toma de posición de los sindicatos en materia salarial, si es yo no puedo, mis costos no pueden competir contra el costo chino. Con lo cual en realidad él encuentra un competidor que no desleal, porque en realidad él está cumpliendo con todas las de la ley, pero en realidad el chino entra con salarios irrisorios, con una serie de condiciones de producción, como se dan en China, con las que él no puede competir. Entonces, ¿para qué va a seguir invirtiendo en su fábrica si en realidad el gobierno no hace nada por parar esta invasión china? ¿No hace nada el gobierno por pararla? En realidad lo hace parcialmente, ¿sí?
los mecanismos que debería articular el gobierno es mejorar la competitividad de las empresas, o sea, desarrollar políticas que mejoren la competitividad de las empresas y mejoren la rentabilidad, con lo cual las empresas van a poder invertir y mejorar su competitividad. Hoy eso no está pasando. Ahora, ¿no será político, digo, para que China me compre la soja, yo le dejo entrar productos manufacturados y estamos todos en ese equilibrio donde la ligan las pymes? Sí, en realidad, igual China no compra soja. Todos leímos en los diarios en los últimos días que desde el mes de octubre del año pasado China dejó de comprar el poroto de soja argentino y en realidad está usando poroto propio para fabricar aceite, porque ellos también tienen un fenómeno inflacionario. Claro. Correcto. Pero en realidad, digamos, se trata de mantener un equilibrio político-diplomático con el principal cliente del mundo, que es China, ¿sí? Pero como bien usted dice, lo terminan pagando las pymes porque en realidad no están en condiciones de competir con ese competidor desleal. Y el gobierno, por cuestiones político-diplomáticas, en realidad limita, ¿sí?, instrumentos que mejoren la competitividad. Hace cosas, por ejemplo, pone licencias no automáticas, ¿sí?, que estuvo, hace un tiempo estuvo. En realidad son medidas, digamos, de urgencia y estrictamente políticas y que terminan siendo, en cierto sentido, de administración caprichosa, ¿correcto? Ahora, eso no da seguridad jurídica para que un empresario invierta para ampliar su producción. No alcanza. Porque no sabe cuándo la sacan. No sabe cuándo la sacan, es una decisión política. Como este gobierno, independientemente de quién gane el 10 de diciembre, en el 30 de octubre, independientemente de quién gane, el 10 de diciembre cambia el elenco gobernante, correcto, porque un ministro quiere ser candidato a vicegobernador, porque el otro va a ser diputado, etcétera, etcétera, los elencos van a cambiar. ¿Se mantendrán las mismas políticas que ahora? ¿Quién lo sabe? Con lo cual, en ese sentido, ningún empresario arriesga inversión para mejorar su competitividad. Hacemos la primera pausa y sigue con nosotros luego Carlos Schwaster, que es el asesor económico de la Unión Industrial del Oeste.